llegó el momento del cierre de campaña. No es el cierre de campaña de Flor. Qué linda Flor, ¿verdad? La hermosa Flor Mirachi. Vamos a reaccionar a las cosas que tiene que decir ella, que seguramente sin yo verla va a hablar de Martinelli, porque eso es noticia y por supuesto tenemos que vender, tenemos que pautar. Vamos a hacerle reacción. El cierre de campaña no, ¿verdad? No es el cierre de campaña de Flor. Vamos a verle lo que tiene que decir la excelente periodista panameña Flor Mirachi. Escuchemos. Esta ha sido una campaña surreal. Hasta risa daría si nuestro futuro no dependiera de ello. Empezamos la semana de las elecciones con 8 candidatos presidenciales y todavía no sabemos con cuántos lo acabaremos. Melitón, que todavía es panameñita, corrió como independiente jactándose de que era el único independiente. Y en su cierre de campaña, surprise, pidió el voto para el hijo del fundador del PRD que corre un dictador por el PP. Como en las primarias de RM, un poco de gente corriendo contra Martinelli y pidiendo el voto para él. ¿What? Y convenientemente Melitón no renunció a su candidatura, así que no devuelve el subsidio. Buena esa. Y a todo esto las elecciones andando. De hecho, las 3 candidaturas presidenciales independientes quedaron en manos de miembros de partidos. Melitón, Gordón, que promete mejores días para Panamá usando como ejemplo a Cuba, Venezuela y China, y Zulay, que corre también para alcaldesa y diputada con banderas distintas. De hecho, hay al menos 5 candidatos corriendo con 4 banderas como buenos oportunistas. Como buenos oportunistas. Y en contraste, Gabriel y Juan Diego, los únicos que merecían reelegirse, no corrieron. No corrieron. Entonces Martín, que no quería renunciar al PRD, terminó renunciando y ahora depende de los votos del PRD para ganar. Claro que sí. Bueno, no solo los del PRD, sino los de la mayoría que somos independientes, reales, no de ningún partido político. Y Martinelli, un lavador corrupto. ¡Ay, ay, ay! Se los dije que tenía que mencionar a Martinelli. Asilado e inhabilitado, hace política abiertamente violando las convenciones del asilo. Consecuencias nulas. Ninguna. Para acabar, las encuestas las encabeza Mulino. Para dolor, hay que decir, para dolor de ti, para dolor tuyo. Un tipo que autorizó matar gente y no se arrepiente. Mira eso. Peligroso, ¿ah? Que dijo que ayudará a peligroso un periodismo así. Martinelli, que violaría la Constitución, porque esa constituyente originaria que él promueve no existe en la Constitución, y que apoya la minería. Esta ha sido una campaña. Mira, que han tenido que hasta pausarle y cortarle. Es imperdible. Es imperdible cada glosa de Flor Mirachi. Es impresionante. Y bueno, ahí está para que ustedes lo desglosen, lo analicen, lo digieran, lo traguen y que opinen. Porque todos los leo. Y aquí sí no bloqueamos a nadie. Aquí sí no limitamos los comentarios como hacen estos medios. Yo no los limito. Aquí tú sí puedes hablar. Opina en libertad y en democracia. You know, pra.